Buenas noches, iglesia, y gracias por haberse conectado al servicio de mitad de semana de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Espero que estén bien, que hayan podido disfrutar de su día. Y quiero compartirles esta escritura asombrosa que se encuentra en Salmos 1, versículo 1 al 3, y dice así: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Amén, iglesia. Qué asombrosa escritura ver cómo dice cuando meditamos en la palabra, cuando ponemos nuestro amor en la palabra. Somos como un árbol plantado a la orilla de un río. Y los quiero animar, iglesia, en esta noche a que prestemos atención a la clase de hoy, que vamos a tomar nota, vamos a meditar en la clase y en la palabra de Dios día y noche, para que podamos ver las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Vamos a orar para que Dios tome control de todo. Dios, gracias por este día que nos has dado. Gracias por un día más de vida. Dios, gracias porque podemos estar aquí, Dios, escuchando de tu palabra, alabándote, Dios. Te pido, ¿verdad?, que nos pueda ayudar a que podamos ser lo más cerca a Jesús posible, Dios. Que podamos cada día invitar a más personas y hacer que más personas puedan conocer de tu palabra. Te pido que tomes control de todo el servicio y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Muy buenas noches, familia y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Daniel Hernández y es para mí un privilegio compartir con ustedes en esta noche el mensaje de contribución. Y para ello acompáñenme a la siguiente escritura, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 12,
donde dice lo siguiente: ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, pero porque en esto se resumen la ley y los profetas. Y pues bien, ¿qué nos dice Jesús acerca de la ley y mandamientos más importantes que nos fueron otorgados a través de los profetas? Pues bien, veamos a Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, donde unos maestros de la ley se acercan a Jesús a preguntarle cuál es el primero y más importante de los mandamientos, a lo que Jesús contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Y si nos preguntamos cómo podemos amar al prójimo, bueno, existen muchas maneras de poder hacerlo: compartiendo con ellos, supliendo las necesidades, tanto físicas como espirituales. Y es justamente en la parte de suplir estas necesidades físicas y espirituales donde entra la contribución que nosotros le damos a la iglesia, que es utilizado precisamente para poder esparcir el mensaje y poder atender casos específicos tanto dentro como fuera de la iglesia, en los cuales se requiere de una ayuda extra. Además, parte de esos recursos se proporcionan a Hope Worldwide para que pueda ayudar no solamente de manera local, sino también de manera internacional cuando es requerido. Por eso, mis hermanos, los invito a que con un corazón noble y agradecido otorguemos nuestra contribución para poder llevar a más y más lugares el mensaje de nuestro Señor Jesús. Acompáñenme en una oración para continuar con nuestro servicio. Padre bueno, Padre santo, mi Dios, te damos gracias en este día por un día más de vida. Gracias, Padre, te damos por todo lo que nos das, mi Dios. Sabemos que nos das lo suficiente y nos das inclusive más, mi Dios, para poder contribuir y ayudar a nuestro prójimo, mi Dios, para poder amarlo y poder esparcir mucho más lejos tu mensaje, mi Dios, y que llegue a muchos más corazones. Te oramos, te pedimos por esta contribución que estás recolectando, Padre, y que lleguen estos recursos a quien más lo necesita. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos cuidas, y te oramos y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y aprovecho para recordarles que el miércoles 15 de diciembre se estará realizando nuestro evento de contribución especial. Si tienen dudas de cómo realizarlo, pueden consultarnos, pueden hacerlo a través de los medios que se hace la contribución habitual, únicamente indicando que se trata de su aportación para la contribución especial. Y de igual manera, si ya tienen su contribución o el recurso que desean asignar para la contribución especial, pueden irlo adelantando, solamente indicándolo como les mencioné, en su transferencia o la manera en la cual la vayan a proporcionar. Continuamos con nuestro servicio. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Esta es la iglesia que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Esta es la iglesia que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré. Esta es la iglesia
Esta es la iglesia que el Señor nos dio. Vida. Esta es la vida. Esta es la vida que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré, y la adoraré. Esta es la vida que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré. Esta es la vida. Esta es la vida que el Señor nos dio. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré, y la adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio. Muy buenas noches, iglesia y amigos que nos sintonizan a través de este servicio virtual de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Mi nombre es Jerry para aquellos que no me conocen, y en la noche de hoy tengo el honor de compartir con ustedes la clase que se titula Tú eres mío. Y quiero que me acompañen al libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Esta es una carta, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia en Efeso. Y más adelante le voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de esta ciudad de Efeso. Pero en mi caso personal, hace 16 años, en el 2005, yo creí en este mensaje y estudié la Biblia, ¿verdad? Me hice un discípulo, recibí el Espíritu Santo, ese sello que garantiza mi herencia, como dice la Escritura. Y durante esos 16 años, la mayor parte de esos 16 años he estado involucrado en la vida de otras personas, bien sea estudiando la Biblia con personas o bien, ¿verdad? A cargo de un grupo, o sea, dirigiendo
Ya casi un año llevo aquí en Texas y en ese sentido estábamos de vacaciones, pero ya hace unos meses nos pusieron a trabajar a mí y a mi esposa dirigiendo una charla de casado. Así que para Dios sea la gloria, ¿verdad? Que nos sigue dando la oportunidad de servir de esa manera. Pero en esos 16 años involucrados con personas, me he dado cuenta que cuando una persona está luchando en su fe, cuando una persona no quiere rendir su vida a Dios o simplemente quiere quitarse, ¿verdad?, de su relación con Dios, se resume casi siempre en dos cosas. La primera es una manera incorrecta de cómo nosotros mismos nos vemos como hijos de Dios, si es que nos vemos como hijos de Dios. Lo cual importa mucho, ¿verdad?, de cómo nosotros mismos nos vemos para Dios. Y lo segundo es de cómo vemos a Dios como, ¿verdad?, como nuestro Padre. Y es importante que estemos bien arraigados a lo que la palabra enseña, porque es la única que nos enseña la verdad en ese sentido. Es la única que nos da la perspectiva correcta de cómo nosotros debemos vernos para Dios y cómo debemos ver a Dios mismo. Cómo Él te ve a ti. Porque el mundo en el que estamos viviendo está haciendo todo lo que puede para tergiversar esa visión, para mentirnos, ¿verdad?, en ese sentido y podernos destruir. Pero quiero compartir contigo esta noche 3 puntos que definitivamente nos van a ayudar en ese sentido. El primero es que tú fuiste escogido. En el versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Yo me puse a pensar un poco, ¿verdad?, en esa parte de ser adoptados. Y quiero que te imagines y lo puedas visualizar de esta manera. Imagínate que tú eres un niño de 6 años. Un niño de 6 años que ya tiene la capacidad, ¿verdad?, de entendimiento de algunas cosas, pero a su vez depende de un adulto. Y un niño a esa edad con todas las necesidades del mundo, incluyendo la falta de amor. En un orfanato con miles de niños igual que tú. Y dentro de esos miles y miles de niños que tienen tu misma necesidad, que son iguales a ti, que tú no tienes nada especial sobre ellos, pero entre todos esos miles de niños, eres adoptado, eres escogido. Y no solamente escogido por cualquiera, sino por alguien que te va a proveer y te va a dar el amor que tú necesitas, que te va a cuidar y va a darte lo mejor que puede para ti. Imagínate eso por un momento. ¿Cómo tu vida cambiaría? ¿Cómo tú te sentirías de que dentro de miles y miles de niños eres tú escogido? Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entre billones y billones de personas nos escogió a nosotros. La pregunta es si andamos por ahí entendiendo eso a tal nivel que se nos nota
que las personas nos preguntan que te pegaste en la lotería. No. Es que fui escogido por el creador del universo, por el creador de todas las cosas. Yo fui escogido. O sea, es para uno sentirse especial, pero soy honesto, me pongo en mi caso, no siempre pienso de esa manera. No siempre veo la vida con esa perspectiva de que Dios me escogió, de que para Dios soy importante. No sé si alguna vez, ¿verdad?, has tenido alguna experiencia de sentirte importante. A mí me pasó en una ocasión, de hecho iba con otra pareja de hermanos, en un viaje que estábamos celebrando, me parece que un aniversario, y por haber de regreso a Puerto Rico teníamos que tomar un avión y llegamos tarde al aeropuerto, y por haber llegado tarde casi nos deja el avión, pero para suerte de nosotros, yo y mi esposa fuimos puestos en primera clase. Recuerdo que hasta venía al lado del cantante de salsa Tito Nieves, hasta foto y todo me tiré con él. Pero se sentía chévere estar ahí en primera clase y sin yo haber hecho nada, ¿verdad? Sino que yo no pagué por estar ahí, simplemente me escogieron y me pusieron ahí, ¿verdad? Porque era el espacio que había. Pero de igual forma es la manera, ¿verdad?, que tenemos que sentirnos, que tenemos que pensar de que, ¿sabes qué? Dios me escogió. Me escogió, dice la Escritura, antes de yo nacer. Antes de Él crear el mundo, ya Él me tenía predestinado de que yo fuera hijo suyo, adoptado. De que tuviera esa oportunidad de poder ser un escogido. Un escogido entre tantas y tantas personas. Y tenemos que tener siempre eso en perspectiva. Nosotros no hicimos nada para merecer que Él nos escogiera, que Él nos adoptara como un hijo suyo. Y es importante que entendamos eso, porque nos da una perspectiva de cómo de ver a Dios como Padre. Porque lamentablemente muchas veces arrastramos nuestra relación de nuestro Padre terrenal, para bien o para mal, pero por más, ¿verdad?, buen padre que nos haya tocado, si es el caso, nunca se va a comparar con Dios. Dios es perfecto. Pero muchas veces, especialmente cuando hemos tenido situaciones con nuestros padres terrenales, arrastramos esa relación pensando que nuestro Padre Celestial es de la misma forma, tiene los mismos defectos, pero no es así. Tenemos un Padre perfecto, un Padre que dentro de esa perfección nos ama y quiso adoptarnos y hacernos hijos suyos. Y de esa manera es que tenemos que ver a Dios, porque Él nos ha dicho: tú eres mío. El segundo punto que nos va a ayudar con esto es que Dios nos redime de nuestros pecados. En el versículo 7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Versículo 13 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello
que es el Espíritu Santo prometido. ¿Sabes? Esa palabra de redención, de redimido, de redime, es una palabra que la hemos escuchado, pero es una palabra que no utilizamos mucho nosotros en nuestro vocablo. Sin embargo, es una palabra importante para el apóstol Pablo. De las 10 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 7 son en cartas de Pablo. Y de esas 7, 3 son en la carta de Efesios. Así que, ¿qué significa? ¿Sabes? Efesios era una ciudad que su economía se había centrado en la diosa Artemisa. O sea, esta diosa que tenía un templo. Este templo se había convertido en una de las 7 maravillas, por lo cual el turismo, venía mucha demanda de turismo para visitar este lugar. O sea que era la mayor parte del ingreso de esta ciudad venía de la actividad que generaba esta diosa, ¿verdad? Que era obviamente un Dios creado por el hombre. Y por eso Dios manda a Pablo a vivir allí y a levantar una iglesia que fuera luz en medio de toda esta oscuridad. Y la iglesia estaba compuesta por gentiles, había europeos, asiáticos, esclavos, libres. Pero en realidad todos eran esclavos antes. Ahora, con la redención, con el sello del Espíritu Santo, es que eran libres, ¿verdad? Porque Cristo, a través de esa redención nos libera, nos renueva, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han visto, ahora es bien común ver en las redes personas que restauran diferentes tipos de cosas. Hay mucho de restauraciones de vehículos, pero también de máquinas o herramientas, de juguetes, he visto mucho. Y de verdad que me llama mucho la atención, me gusta verlo, especialmente cuando son, ¿verdad? Artículos de metal que tienen moho, que están cundidos de moho, y uno dice, yo nunca pensé que eso se pudiera restaurar. Y si no lo han visto, ellos a veces lo meten en agua con corriente. No sé si es agua o algún tipo de líquido, ¿verdad? Especial, pero sé que le meten corriente y el moho se va como que saliendo del metal. Después también lo meten en una máquina y usan como unos guantes, y como con una máquina soplando le van sacando el moho. Y es bien interesante porque restauran la pieza de forma tal que queda completamente nueva. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida antes de Cristo, manchada del moho del pecado. Y Dios nos redimió de tal forma que quedamos nuevos, quedamos como si nos hubiesen sacado del paquete, y quedamos completamente restaurados. O sea, Dios nos da esa segunda oportunidad de comenzar en cero, independientemente de cuán manchada estuviera nuestra vida. Y eso es algo que no se nos puede olvidar, porque Dios nos dice, tú eres mío, porque yo te escogí y te he redimido para que quedes como una pieza nueva, sin mancha, sin defecto. Esa es la oportunidad que
Dios nos ha dado en Cristo Jesús a través de su sangre, a través del sacrificio, ¿verdad? Que Dios hizo por nosotros. Así que definitivamente eso tampoco se nos puede olvidar. O sea, hemos sido escogidos y redimidos de nuestro pecado. Y por último, el tercer punto es la herencia. Dice el versículo 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, nuestra herencia está garantizada. Y ponte a pensar, una herencia es algo que tú recibes, ¿verdad? Regularmente por parte de tus padres o de tus abuelos o de algún, ¿verdad?, familiar. Pero es algo que tú recibes por lo cual tú no trabajaste regularmente. Pero aún así lo recibes como, ¿verdad?, como una herencia, como un regalo, como algo que ese padre, abuelo o familiar quiere dejarte. Y es algo, ¿verdad?, importante para esta persona. O sea, cuando alguien te deja una herencia es porque tú eres importante para esa persona. O sea, es bien raro que alguien te dé una herencia así porque sí. O sea, te están dando una herencia es porque tú eres parte importante o lo más importante para esa persona, ¿verdad? Y ponte a pensar, muchas veces esto de las herencias, ¿verdad?, suele dividir a las familias muchas veces, especialmente a los hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces la herencia, no, por razones, ¿verdad?, diferentes razones, no está dividida en partes iguales. Y entonces ahí es que vienen los conflictos de no, porque a aquel le tocó aquello, a mí me tocó esto, o viceversa. Y comienzan los conflictos. Pero incluso partiendo de la premisa, ¿verdad?, que lo que se heredan son bienes, porque a veces también puedes heredar deuda. Y entonces esas sí nadie las quiere. Pero en Dios tenemos nuestra herencia garantizada. Y no solamente la tenemos garantizada, sino que es una herencia especial, es una herencia que definitivamente no tenemos por qué quejarnos, porque es la mejor herencia que nos pueden dar. Y nadie nos las puede quitar. Esa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Y definitivamente, como decía ahorita, es porque somos importantes para Dios. Tan importantes que Él ha pensado en nosotros para darnos una herencia. Ese es el valor que tú tienes para Dios. Que dentro de sus maravillas y lo mejor que Él ha creado, Él pensó en ti y te ha puesto en su testamento para darte su herencia. Qué maravilloso poder contar con una herencia. A lo mejor en esta tierra no te toque nada, no heredes nada, pero no importa porque Dios tiene la mejor herencia en el cielo para cada uno de nosotros. Así que tenemos que pensar en que como nos vemos, tenemos que vernos como hijos de Dios, porque Él, como nuestro Padre, nos ha dicho, tú eres mío.
Tú eres mío porque yo te escogí para redimirte, limpiarte, darte una vida nueva. Y no solo eso, sino darte mi herencia. Eso es lo que tú significas para Dios. Por eso es importante que vayamos a su palabra, para que recordemos quiénes somos ante Dios y quién es Dios para nosotros. Eso era lo que quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Espero que los anime y los ayude a que tengamos una perspectiva correcta de quiénes somos para Dios. Porque Dios nos ha dicho, tú eres mío. Que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima. Pecado se volvió, que no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, tomando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito,
pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo